empezás a grabar. Sí, sí, ya está. Bueno, buenas noches a todos. Acá estamos con un invitado que se llama Alfredo Grande, que ya estuvimos distribuyendo el flyer, muchos los deben conocer, otros por ahí no. Alfredo es psiquiatra, egresado de la Universidad de Buenos Aires, acá en la Argentina, en los años 70. Es psicoanalista, yo diría no rancio, y creador implicado de abordaje psíquico, creador del modo de abordaje teórico, práctico, ético del psicoanálisis implicado. Además, es cooperativista y fundador en 1986 de la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental Ático, de la cual es presidente, esto no sé, los datos que yo saqué no sé si tenemos de actuales, y también es miembro fundador, por allá por el año 90 y 1991, de la Asociación Civil El Espacio Institucional. Ha sido además consultor institucional de muchas áreas municipales, hospitalarias, de salud mental, en distintas áreas del bonaerense, de la capital federal, en hospitales como el Piñeiro, docente de la Facultad de Medicina, de la Universidad de La Plata, la de Lomas de Zamora y de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Y también de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que ustedes habrán escuchado que ahora está tan poco apoyada por nuestro actual gobierno. Intermedia, creo. Alfredo es miembro de la Sociedad Cubana de Psiquiatría. Bueno, y además es conductor junto con Irene Antinori del programa radial Sueños Posibles en Radio CUT. Es profesor de teatro y autor de varios libros y artículos en Editorial Topía, intervenciones en revistas como Pelota de Trapo y otras, conversatorios. Yo encontré uno que hizo en 2019 la tercera Género y Diversidad. Después, entre sus títulos mencionamos La cultura represora y la revolución, que lo subió el compañero Gerardo ayer, creo, o hoy. Y después, bueno, entre otros títulos, el Edipo, después del Edipo, del psicoanálisis aplicado al psicoanálisis implicado. Después, psicoanálisis implicado de Iván al Piquete. Y también es autor de, autor de infinidad de aforismos implicados, que esos están interesantes. Muy nichiano ahí. Sí, hoy nos propuso para hablar un título que al escucharlo parece condensar toda la exposición, que se llama Subjetividad colonial, el imperio ya vive en ti. Así que bueno, vamos a dejar que Alfredo nos cuente cómo es este título, a ver cómo es el tema entonces. Adelante, Alfredo. Bueno, ante todo, muchas gracias, especialmente a Liliana que me autorizó esta invitación, a Lina que fue muy paciente, y a Roberto que hoy me mandó 4 links distintos para ver cuál me gustaba más. Gracias por la deferencia. No, de algunas cosas de la presentación voy a tomar una especialmente porque tiene que ver con la idea de charlar hoy, que es la cooperativa Ático. La cooperativa Ático fue quizás el sueño más importante. En el 86 yo la fundé, pero en el 2022 la cerré. Y eso me parece que también son dos cosas importantes, porque uno puede ser fiel al origen, la fidelidad tiene que ver con el origen fundante, no con la forma, pero sí con lo que se llama la profecía fundadora. Y cuando uno se da cuenta que la profecía fundadora ha sido totalmente derrotada, que uno está en otra cosa, que no es lo que quería estar, conviene, por más que resultó doloroso, también resultó muy aliviador cerrar la cooperativa que yo había fundado y que duró 36 años y que ha sido una experiencia, por lo menos en Argentina, inédita, una cooperativa de trabajo en salud mental. Imagínense unir psicoanálisis con cooperativismo, ¿no? Realmente yo mismo me sorprendo de eso. Duró lo que duró y está bien que haya empezado y está bien que haya terminado. Algunas otras cosas que Lina mencionó también están en retiro efectivo, pero no es el caso de mencionar. Bueno, vamos al tema de hoy. Yo lo que quiero aclarar es lo siguiente. Le decía a Roberto y a Lina hace un ratito. Yo creo en el
conversatorio. Palabra media rebuscada, pero bueno. O sea que acá no hay interrupciones, nadie interrumpe. Para mí, cualquier intervención es beatífica, salvatífica o lo que sea, y a mí me ayuda. Hay personas que conozco acá que están presentes y otras que no conozco, y por suerte la mayoría no me conoce, eso es muy bueno, pero no hay interrupciones. Por favor, el que quiere decir algo para aclarar, para cuestionar, para preguntar o para responder, lo hace y yo agradecido. El problema es que mi idea es que, ya que Lina habló de los aforismos, en mi página web, que muy originalmente se llama alfredogrande.com, no sé qué es, hay un libro de aforismos implicados, que se puede bajar libremente, y que se lo debo a la Fundación Pelota Trapo, por supuesto, pero ella decía recién en todo el tema de la presentación, el tema de cuál es su trato, digamos, porque uno habla con palabras, como yo hago en este momento, pero piensa con conceptos, y el concepto se tiene que definir. El concepto no tiene que ser ambiguo. Yo he escuchado en unas conversaciones respecto al tema democracia. No hay palabra que esté más bastardeada, sí, hay muchas otras, está más, pero la palabra democracia hoy significa cualquier cosa. Hay una democracia de origen, que puede ser los votos, pero hay una democracia de ejercicio, que es otra cosa. Entonces, democracia no es votar. Es más, un aforismo mío es, no se vota porque es democracia, sino que es democracia porque se vota. No sé si es claro. En Argentina es democracia porque se vota y punto, aparte. Digamos. Todo lo demás no es democrático. Es constitucional y a veces ni siquiera. Hoy estamos en Argentina en un periodo anticonstitucional, lo cual es gravísimo. Por supuesto que no es democracia esto, para nada, ¿no? Ahora, la palabra democracia, como tantas otras palabras, permiten sentidos muy distintos. Entonces yo alerto contra un peligro. Es muy bueno cuando decimos cosas distintas, cuando decimos cosas iguales con distintas palabras. Eso se llama epistemología convergente. Decir cosas iguales con distintas palabras. Pongo un ejemplo. Analizador, síntoma, emergente. Son palabras distintas, aluden casi a lo mismo. Pero es un gran riesgo cuando decimos cosas diferentes con la misma palabra. Eso es un gran riesgo, desde el punto de vista del intercambio, por supuesto. Yo soy director honorífico de una escuela, de un sindicato de docentes en la provincia de Río Negro, en la Argentina, la UNTER, Unión de Trabajadores de Río Negro, de la Educación de Río Negro, y la última vez que viajé dije que me parecía grave. Exacto, Julián, caemos en eufemismo. Perfecto, todo es un gran eufemismo, todo. Bueno, casi todo. Y yo decía que nosotros cantamos en Argentina el mismo himno que cantan nuestros enemigos, lo cual debería hacernos pensar en algo, no digo en todo, pero en algo sí. O sea, nosotros cantamos el himno, que es un himno, el himno argentino, no sé si todos los compañeros y compañeras saben, es un himno castrado, es un himno que con el motivo del centenario se le castró toda la parte combativa. Ustedes saben la letra, verán que no hay combate ahí. Y cantamos el mismo himno que cantaba Jorge Rafael Videla. Ay, Claudia me recuerda que hablé de la diferencia entre unidad y unión. Todo lleva a todo. La asociación libre es maravillosa y sumamente peligrosa. Entonces, cuando cantamos el mismo himno que puede cantar Rafael Videla, que puede cantar Milei, que puede cantar cualquiera, algo no anda bien. Yo creo realmente que nos debemos un himno combativo, rescatar las estrofas originarias del himno argentino, que era una canción de guerra, como la Marsellesa, la Internacional y tantas otras, y se transformó en una especie de horror, digamos, ¿no? Donde los pueblos del mundo nos saludan, muy gentil. Bueno, entonces empecemos en la parte sustancial. El concepto fundante de esta charla es lo que yo llamo cultura represora. Es un concepto que yo le he dado mucha importancia y que a alguno también le da importancia y por eso sigo, ¿no? Puedo citar a Vicente Citolema, un gran amigo que, bueno, que está, como se dice ahora, en otro plano,
Julio Gambina también le da importancia, muchos otros le dan importancia. Bueno, ¿cuál es la importancia que para mí tiene? Primero, que diferencia la cultura represora de cualquier cuestión partidaria. Cultura represora no es solamente cultura de la represión, es cultura de la represión, cultura de la desmentida, cultura de la negación, cultura de la intelectualización, cultura de la masacre. La cultura represora es lo que se llama un concepto muy abarcativo, muy inclusivo. Es más, caramba, no, Freud, yo soy freudiano, María Verónica, yo soy freudiano, más freudiano que Freud, con eso te digo todo. No, Lacan es un autor muy importante, pero no lo he transitado. He sufrido a los lacanianos, los he sufrido mucho, ya no sufro más, pero freudiano. Si algún mensaje no lo contesto porque no me parece, estoy distraído, pero me gusta mucho este intercambio. Entonces, cultura represora es notable. Recién se habló de la Universidad Madre Plaza de Mayo. Yo fui uno de los fundadores de la Universidad Popular Madre Plaza de Mayo, junto con Vicente Citolema, que fue el que me llamó. Y debo decirles que la Universidad Popular Madre Plaza de Mayo fue cerrada por las Madres de Plaza de Mayo. Es interesante. O sea, ¿por qué? Porque hubo un gran cisma dentro de la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo en el año 2003, el cual soy testigo, podemos hablar en otro momento, no hablar nunca, donde Vicente Citolema y casi 40 docentes nos fuimos, porque había entrado en prácticas sumamente represoras, motorizadas por el que fue después, ya era célebre Sergio Llobregat. Lo hablamos en otro momento. O sea, era una universidad clasista, dejó del carácter clasista absolutamente, y terminó siendo un organismo del kirchnerismo, con todo respeto, pero bueno. No era el espíritu de la fundación, era una universidad de lucha y resistencia. ¿Lucha y resistencia contra qué? Contra el sistema capitalista. Exacto, Julián se totalizó, pasó a ser otra cosa. Bueno, fue muy doloroso en su momento, imagínense para mí, primero la Universidad de las Madres Plaza de Mayo, después nos acercamos junto con muchos compañeros y compañeras, bueno, fue mencionada Irene, a la línea fundadora, a la Cortiñas, que terminó siendo una gran amiga y mejor compañera. Bueno, la historia tiene sus cosas que conviene mencionarlo. Entonces, cultura represora es un concepto totalizador, si se quiere, yo diría concepto inclusivo. Y el mayor problema es la cultura represora que se desarrolla en las organizaciones que luchan contra la cultura represora. No sé si soy claro. Yo estoy seguro que todos tenemos, y todas y todes, como decimos en argentino, tenemos experiencia de haber sufrido mucho en partidos políticos, instituciones, facultades, sindicatos, todo lo que quieran, porque aparecen de pronto algunos que copan todo y se produce una especie de fratricidio, Caín y Abel, matándose, sectarismo, iluminismo, todos los... Y ahí la extrema derecha baila, digamos... Vi que había muchos comentarios respecto a la situación de Venezuela, yo creo que se pueden decir muchas cosas. Nadie está exento de cultura represora, ningún proceso revolucionario, ningún proceso contrarrevolucionario. La cultura represora, algunos llaman a eso estalinismo, bueno, otros no. Pero siempre está la cultura represora ahí jodiendo en nuestra vida, desde el Imperio Romano en adelante. Por supuesto, lo que se llamó la descubrimiento de América fue cultura represora al máximo, digamos, un ejemplo tremendo, ¿no? Yo antes de esta reunión, en una sesión, un paciente muy querido por mí y la esposa, que son testigos de Jehová, hablamos algo de religión y yo expresé mi absoluto rechazo a cualquier religión, especialmente las tres monoteístas, que son tremendas todas, cada una cultiva cultura represora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cultura represora es inherente, Mari, y bueno, es un tema para discutir. Yo muchas veces digo que hay culturas no represoras. Cuando me dicen eso, ¿cuál? Y yo siempre digo esta. Este espacio yo creo que hasta ahora no ha sido represor. Sería represor, yo digo, vos callate, o Roberto dijera, basta de estupideces. Bueno, no creo que eso pase, pero hay espacios no represores, hay muchos espacios no represores. Lo que pasa, yendo a la pregunta de Mari,
Es muy importante, porque la cultura represora, totalmente, Lina, totalmente de acuerdo. La cultura represora quiere imponer que toda cultura es represora. Es un gran triunfo la cultura represora. Pero hay que leer a Foucault, totalmente de acuerdo, María Verónica. La cultura represora en lo social, más no en la comunidad, tal cual. Si yo sigo leyendo, no voy a poder hablar. Bueno, todos aportes muy útiles. El tema fundamental es que la cultura represora propone que no hay cultura no represora. Casi diríamos que este es un valle de lágrimas, que no podemos aspirar a estar contentos ni alegres ni nunca. Eso es un gran triunfo de la cultura represora, creer que no hay culturas no represoras. Como el sistema capitalista nos hace creer que no hay otra cosa fuera del capitalismo, y no solamente lo es, sino que lo hubo y lo habrá. Comunidades autogestivas, socialismo autogestionario, los soviets, hay un montón de ejemplos, el zapatismo, un montón de ejemplos de culturas no represoras y de variantes no capitalistas. Sin embargo, el capitalismo, que es represor por excelencia, porque es explotador por excelencia, por fundante, nos hace creer que no hay nada más. Guattari dice que el concepto de cultura es en sí reaccional. Y sí, por eso yo adjetivo, nunca yo acepto cultura. Después, si hay tiempo, les cuento un cambio que hice en una famosa poesía de José Martí de La Rosa Blanca. Bueno, pero sí, yo siempre adjetivo cultura represora o cultura no represora. Cultura sola, la batalla cultural. Mirá, yo hablo de batalla cultural. Y yo estoy de acuerdo, es una batalla cultural por la hegemonía de la cultura represora. Sí, absolutamente sí. Si no adjetivamos, se pierde sentido. Yo, si tuviera que darles una sugerencia, adjetiven todo. Familia, familia patriarcal. Hay familias no patriarcales. Cultura represora, hay cultura no represora. Modo de producción capitalista, hay modos de producción que no son capitalistas. Adjetiven. Si no hay adjetivación, no hay cualidad. Y lo que importa es la cualidad, no la cosa. La cosa importa, pero la cualidad de la cosa importa más que la cosa. Yo no sé si me entienden o si yo me explico o no sé, pero sigo adelante como si así fuera. Entonces, lo que yo trato es de relacionar cultura represora con subjetividad. Mirta Bruno dice democracia participativa y protagónica. Julia dice se entiende perfectamente. Gracias, Julia. Una tranquilidad para mi atenuado espíritu. Sí, por supuesto, participativo. Ahora ahí hay que aclarar qué tipo de participación, Yo diría protagonismo, el famoso tema de la democracia directa, o el tanto para hablar, protagónica, perfecto, protagónica, acepto, Mirta, estamos de acuerdo, somos parte de lo mismo. Bueno, subjetividad, una definición simple que no me corresponde a mí, sino a que fue una gran amiga y gran psicoanalista, una mujer maravillosa, Silvia Bregman, decía que subjetividad es el impacto social en lo psíquico. El impacto social en lo psíquico. Lo psíquico es una cosa, la subjetividad es otra. La subjetividad es cuando lo psíquico rescatamos qué impacto tiene lo social. En términos de quien les habla, ¿qué impacto tiene en lo psíquico la cultura represora? Esa es una pregunta que solamente los que participan de acá y escuchen después veremos. La violencia genera la cultura. Un tema impresionante. Me gusta. Nos dirigimos hacia un tratamiento de la subjetividad como la posibilidad de vida. Mi respuesta sería sí, pero temo que mediano soy un megalómano incurable, entonces se complica. Pero en principio sí, Julián. Alfredo, subjetividad, y ahí entramos en el título, ¿no? Subjetividad colonial. Exactamente, esa es la idea. Y intento, aunque se nota que no me resulta fácil, seguir una línea directriz, yendo a asociar libremente. ¿Qué tal, Luis? ¿Querías decir algo, Luis? Ah, bueno, perfecto. Bueno, un gusto en verte. La subjetividad, entonces, es cómo impacta la cultura represora en lo psíquico. Diferenciemos, ya lo hice, lo voy a insistir, subjetividad de psiquismo. Todos acá tenemos por ahí el mismo psiquismo, pero no la misma subjetividad. La subjetividad nuestra es cómo ha impactado en nuestra historia de vida la cultura represora para que pensemos una cosa o pensemos otra. Psíquicamente somos bastante parecidos.
Por algo es posible la comunicación entre pueblos tan distintos aparentemente. Como lo demostró la canción contra Francia, tan publicitada últimamente, ¿no? Bueno, amamos a los franceses. Bueno, pero la subjetividad nos diferencia. Por eso un aforismo, haciéndole honor a lo que dijo Lina, es que la cultura represora nos atraviesa a todos, pero no de la misma manera. La cultura represora atravesó a Che Guevara, pero no de la misma manera que atraviesa a Karina Milei, por ejemplo. Ese es el punto. No creamos que alguien esté exento de cultura represora, que es un ángel bueno, pacífico, absoluto. No es así. No es así. Será por naturaleza. Bueno, ahí hay una diferencia, que decía también un filósofo muy importante, Leandro Zimmer, entre naturaleza natural y naturaleza cultural. Son dos naturalezas distintas. Lo humano, la humanidad, es naturaleza cultural. Es decir, la cultura llega a un momento que es la segunda naturaleza. Es un concepto marxista por excelencia. Es una segunda naturaleza, la naturaleza cultural. Yendo a lo que Roberto insistía, me parece bárbaro, subjetividad. Entonces, si la cultura represora es, en definitiva, imperial, remite a un imperio, veremos qué definición nos damos de imperio, porque seguramente hay muchas, la subjetividad es colonial. Es decir, ustedes vieron que se hace una diferencia entre la macroeconomía y la microeconomía, ¿no? La macroeconomía anda bien, la microeconomía anda un desastre. Yo soy médico, no lo considero necesariamente una virtud, pero bueno, soy médico. Y en medicina había un refrán muy conocido que decía: la operación fue un éxito, pero el paciente murió. O sea, que se diferenciaba el éxito de la operación, pero el paciente murió. O sea, no importa, el paciente murió, pero la operación fue exitosa. Bueno, eso es lo que pasa en muchos ensayos económicos. Sería tan amable definir colonia, sí. Ya mismo voy a eso. Bueno, colonia sería todo aquello, toda subjetividad que responda solamente a un imperio. Ahora, yo creo que es más importante definir imperio, porque la colonia es un efecto del imperial. Espero llegar a eso, pero agradezco toda pregunta, toda intervención, porque me va como evitando desplazamientos. Entonces, la macroeconomía es un éxito, la microeconomía es un fracaso. La macroeconomía tampoco es un éxito, por suerte, pero digamos que el déficit cero, qué sé yo, el superávit comercial, todo eso, bárbaro. Ahora la gente no llega a comprar nada, ni siquiera el día 15. Entonces la microeconomía es un fracaso. Ahora la macro hablan y hablan y hablan, y los préstamos y ven acá. Pero con la macropolítica pasa lo mismo. La macropolítica es lucha de clases. Es muy importante analizar qué clases luchan. Porque burguesía, proletariado, era una antinomia útil, pero cada vez hay menos proletariado, la burguesía se ha diversificado mucho. En la época de Marx no había algoritmos, por ejemplo. Hoy no se explotan más los algoritmos que el chancho burgués, como se le da antes. Bueno, y la subjetividad en la micropolítica. Que a Milei le vaya bien es malo para la mayoría, exacto. Sin embargo, hay algunos que dicen, ojalá le vaya bien, ¿no? Supuestamente críticos, ¿no? Si a Milei le va bien, sonamos. Agrego a esto que dice Mirta, yo creo que en medicina siempre se conoció, no sé si en otros países también, que el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Entonces yo tengo que escribir un trabajo, yo pienso los títulos y cuando olvido, y bueno, el título del trabajo, el trabajo no está escrito, pero ya está el título, es peor que la enfermedad. Cuando el remedio es peor que la enfermedad, hay que cambiar el remedio. Después discutimos cuál es la enfermedad. Yo tengo, no sobran las razones, no sobran los motivos, como dice un famoso cantor, pero el remedio es peor que la enfermedad, claramente. El remedio Milei es peor que cualquier enfermedad. El remedio fascista es peor que cualquier. Gerardo Luis Martín. La lucha de clases hoy es una lucha, y se me fue el mensaje, maldición. Bueno, pero seguramente Roberto Lina están recuperando todo. Seguramente con la colaboración de Villena. Bueno,
Entonces, cuando el remedio es peor que la enfermedad, algo hay que cambiar. Y va a la pregunta, al comentario de Mirta, que si nosotros mantenemos el remedio, vamos a empeorar la enfermedad. Entonces el remedio hay que cambiarlo. ¿Cómo cambiarlo? Bueno, es otro momento. Pero la convicción de cambiarlo es importante, porque hay muchos que sí, que opinan que no hay que cambiarlo, que hay que esperar que termine. Eso nos pasó con Macri. Con Macri también que termine, votamos, y mientras tanto, ¿viste? La destrucción es ya imparable, probablemente. Entonces, tenemos la macropolítica lucha de clases, la micropolítica subjetividad. Y la definición que yo doy de subjetividad, la voy a decir despacito, así yo mismo la entiendo, es el decantado identificatorio de la lucha de clases. La lucha de clases produce un decantado identificatorio. Decantado es algo que cae, con lo cual uno se identifica de la lucha de clases. Entonces hay una lucha de clases en la macropolítica, definámosla como la definimos hoy. Esto es importante. Ahí está, entre quienes lo tienen, y para eso sí. Bueno, no me da el resto de la lectura, pero por supuesto que sí. La lucha de clases siempre ha sido contra los poderosos, contra los que lo tienen, desde el César hasta Elon Musk, que es un César también, ¿no? Pero César era un tipo de mucho poder, ¿eh? El César romano. Bueno, Espartaco no estaba tan de acuerdo, pero es otra historia. Entonces, la subjetividad como decantado identificatorio de la lucha de clases, ustedes me preguntarán, ¿y de qué clase? Y ahora viene el tema que habla de la subjetividad colonial. Clases, ¿cuáles son en Argentina? Bueno, eso yo lo dejaría para el intercambio. Yo creo que las clases fundamentales siguen siendo los que... Bueno, escribí hace poco respecto a eso, en el último trabajo en Pelota de Trapo, entre los que observan y los observados. Una categoría, ¿no? Los que observan todo, los que nos controlan todo, cada vez con cámaras y más cosas, y los que somos observados. Espero que en YouTube no entre algunos y no. Bueno, pero las redes sociales, que son muy poco sociales, son redes digitales, no sociales. Fíjense cómo la cultura represora trabaja en la subjetividad. Las redes sociales son redes digitales, no son sociales. Uno nunca sabe quién está. Espero que más o menos coincida lo que estamos, que Roberto sea Roberto, Lina sea Roberto, pero podría ser cualquiera, qué sé yo. No sé. Los trolls, ¿quiénes son los trolls? El otro día vi un documental sobre lo que era un troll. Un tipo con, no sé, 30, 40 monitores, teléfonos, manejando mensajes, la macro geopolítica, totalmente de acuerdo. Subjetividad se decantar y bueno, se me fue, totalmente. Entonces yo, en ese trabajo, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero algún título tiene, yo hace 15 años que escribo para la agencia Pelota de Trapo, agencia Noticias. Entre los que observan y los observados, ¿no? Porque, me acordé, el título de trabajo es Loan, que es el chico desaparecido, Loan y el secreto de otros ojos, parodiando una película argentina muy buena, y esos otros ojos son los ojos del poder. ¿Cómo el poder nos mira? El problema es que nosotros no podemos mirar al poder, porque el poder tiene tantas caras. Es más, uno dice, ¿y detrás de Milei quién está? Más o menos teníamos una idea de quién está. Pero el poder remite a otro poder, al gran otro, como diría un lacaniano, que no sabemos quién es. Hace mucho tiempo, me acuerdo de una marcha, un compañero me decía, yo quisiera ir contra el patrón, el explotador, pero no sé quién es, ni siquiera sé dónde está. Y a lo mejor no está en ningún lugar. Por ahí un fondo de capital, un fondo buitre, anda a buscarlo, ¿viste? Anda a combatir con él, no es lo mismo cuando la fábrica estaba ahí, tomaba la fábrica, ahora, qué sé, no sé qué tomás. Cambias el link, no sé cómo es. Bueno, entonces, la subjetividad es un decantado identificatorio de la lucha de clases. ¿De qué clases? Dos clases fundantes, para mí, deseos y mandatos. Y acá viene todo lo de lo colonial. ¿Qué es un mandato? Un mandato es un artificio
decretado por el poder o los poderes de turno, que para el sujeto aparece como incuestionable. Hoy con esta pareja que les comentaba, hablábamos de la convivencia. Convivir, por favor, no hablo de cuestiones de ninguno de ustedes, ni siquiera mías, pero bueno, convivir era un mandato. El que se casaba, armaba pareja, debía convivir, eso no va a hogar conyugal. Y el abandono del hogar conyugal era un delito. No se podía abandonar el hogar, que seguramente no era dulce hogar, pero era conyugal. Eso ya no existe. No puede armar una pareja, inclusive casarse y no convivir, porque convivir ha dejado de ser un mandato, y todo eso es una elección. Cada uno que haga lo que quiere, si puede. Nuestra vida está llena de mandatos. El que esté libre de mandato, yo no le creo. Mandato, poder interno y externo. Claro, ese poder externo que se hace interno. Ese es el problema. El poder externo decretó un montón de bulas, de dictámenes, el código, códigos de todo tipo, leyes mosaicas, no mosaicas, el César, por ejemplo, la patria potestad. Es un mandato, es la propiedad que tiene el padre sobre el hijo, es una institución reaccionaria totalmente, es derecho romano. El problema, y acá viene el comentario muy adecuado, es cuando el mandato se interioriza y uno ya no sabe que es un mandato, cree que es un deseo. Eso es absolutamente frecuente. El deseo son las ganas de. Por ejemplo, yo estoy acá por deseo. Cuando me sugirió Liliana, hablé con Lina, después con Roberto, y yo deseaba estar acá, no estoy por mandato. Liliana no me dijo, te obligo, te doy la orden de estar el lunes. No, para nada. Lo mismo tomaba en chiste, viniendo de Liliana, que digo, ¿qué te pasó? Recuperate y mañana hablamos. Pero parece mentira, pero cuando hacemos algo por deseo, nos llama la atención. Porque estamos tan acostumbrados a andar. Yo siempre digo, el funcionario se va con la satisfacción del deber cumplido. Nunca se va con la satisfacción del placer cumplido. Porque todo es una tortura. Es más, hay gente que cree que si todo, digamos, yo siempre digo que se confunde solemnidad con seriedad. El deseo es serio, pero no es solemne. Cuando yo veo personas solemnes, huyo, desesperado, porque son personas que creen que la solemnidad es seriedad. Y la solemnidad es un mandato. La ceremonia, ¿no? Que la patria me lo demande, por favor. Juran ahí que la patria me lo demande. La patria no demanda nada, para empezar, porque hay muchas patrias. Muchas patrias. No hay una sola. También hay que adjetivar patria. En los 70, ya que se mencionó los 70, luchamos por la patria socialista, ¿no? Así la patria en general, ¿viste? Esa cualquiera, ¿viste? La patria no se vende, sí, hay patrias que se recontravenden y se malvenden, por favor. La patria contratista, la patria, se llamaba en ese momento, la patria financiera, se recontravende. Hay que cualificar. No creo que sea la liberación total, pero ayuda bastante. ¿Qué patria? Bueno, nosotros defendíamos la patria socialista, la defendemos todavía. Patria y colonialismo, Francia, sí, así es. Bueno, ahí está. Yo leí las declaraciones de la vicepresidenta Villarroel Sider, que eran de ella, y estaba de acuerdo en lo que decía. Inclusive estaba de acuerdo con lo que Meloni le contesta a Macron. Porque Francia es un país colonialista por excelencia. Una vez vi un documental donde todas las reservas de diamantes de Francia son robadas a África. No tiene minas de diamantes Francia. ¿De dónde saca los diamantes? ¿De dónde España sacó los tesoros? El capitalismo inicial, todos lo sabemos, es producto del robo y el asesinato. Y siguen robando y asesinando, ¿viste? Porque son tan prácticos en eso. El eufemismo de pasar el interés a través del signo del deseo. Absolutamente, Julián. Así. Para que sea comestible, yo debo creer eso que Julián dice, todos leen bueno, lo que Julián dice es lo que yo llamo deseo del mandato. Uno termina deseando el mandato. En una clase que di ahí la UNTER, en Río Negro, yo decía que no hay nada peor que el dicho honrarás a tu padre y a tu madre. Tremendo, horrible. Entonces un alumno dijo, ¿por qué? Pero si eso lo dice la Biblia, ¿qué si yo si lo dice la Biblia? No me importa nada si lo dice la Biblia.
Porque vos honrarás a tu padre y a tu madre al final de una cierta trayectoria, si reconoces en ello algo para honrar. Hay padres y madres que deben ser deshonrados por las barbaridades que han hecho con sus hijos, hijas e hijes. Entonces ese mandato de honrar es un mandato, no es un deseo. Yo algunas cosas de mi padre y de mi madre las honro y otras las detesto. No digo que me han arruinado la vida, porque si no les doy pato a ustedes para que digan este tipo de arruinado, pero en realidad muy jodida. Y otras que eran honrosas. Gerardo Lee con la represión absolutamente. Andrés, Alfredo, la cultura represiva y los mandatos lo que tratan es de controlar el deseo. Absolutamente. Que no sea un punto de fuga el deseo. Porque no... Absolutamente. Controlar sería hasta benigno, vos viendo esto es una buena persona. Aniquilar el deseo, destruirlo, corromperlo, transformarlo en algo malo, inclusive. Yo siempre antes contaba que cuando me preguntaban qué tal, cómo estás, yo, ni hablar del catolicismo, no hablemos, Mirta, hablemos del catolicismo, porque ahora que tenemos el Papa bueno y peronista, hablemos del catolicismo un poco. Pero cuando me preguntaban a mí cómo andar, yo decía, bárbaro, hago lo que quiero. Y la gente sorprendía, ¿cómo que hacer lo que quieres? Sí, yo hago solamente lo que quiero. Quiero todo lo que hago, pero además hago solamente lo que quiero. Si no lo quiero, no lo hago. Hago lo que deseo. Exactamente lo que quiero, sí. Bueno, algunos que me conocen un poco más que otros, recuerdan una anécdota que yo siempre cuento, una entrevista de pareja, hacer solamente lo que quiero me encanta. Dale, Julia, por ese lado. Soy libre básicamente, sí, totalmente. Pero se encarga de que lo básico no cuente demasiado. Bueno, en una entrevista con una señora que me habían derivado porque le habían indicado una internación, pues estaba deprimida. Dije, bueno, pues vení con tu marido. Cuando conocí al marido me di cuenta porque ella estaba deprimida. Era un tipo insoportable, yo me hubiera deprimido mucho más que ella. Bueno, y en un momento dado el hombre me dice, ¿sabe lo que pasa, doctor? Cada vez que un paciente me dice, ¿sabe lo que pasa, doctor? Yo me pongo mal, porque el que sabe lo que pasa soy yo. Pero bueno, no importa. Me dice, ¿sabe lo que pasa, doctor? Que mis hijos hacen lo que quieren. Yo lo miré y le dije, ¿y usted qué quiere? ¿Que sus hijos hagan lo que no quieren? Me miraba así, porque realmente parece ser que hacer lo que uno no quiere es valorable, que bueno. Mira vos, hace lo que no quiere. Es horrible. Horrible, tal cual. Acá Julián larga algo, Mari te banco cuando ya se empiezan a bancar entre ustedes, Julia la banca Mari con los hijos. Ya está. El objetivo está cumplido del seminario. No, pero realmente es esto. Yo creo que en la lucha de clases que implica la subjetividad, permanentemente, entre deseo y mandato hay una lucha. Hay una concepción muy rancia del deseo es malo. No desearás a la mujer de tu prójimo. Yo agrego, y al prójimo tampoco, porque después de todo tampoco. Pero en realidad, ese mandamiento, o sea, ese mandato, es no desearás. Yo siempre digo que los mandatos hay que castrarlos por la mitad. No desearás. A la mujer del prójimo no desearás. Lo importante del mandato es que no haya deseo. Deseo de rebelión, deseo de libertad, deseo de comer, deseo de mandarlos al diablo a todos. El sacrificio, tal cual, lo sacrificial se opone al deseo. La potencia política del deseo no la descubrí yo, por favor. La Espinosa, fundamentalmente, pero tantos otros. Por supuesto, el esquizoanálisis. La potencia política es un valor político el deseo. Y lamentablemente la derecha lo sabe. Un aforismo, esto que mencionó Dina, dice, la derecha conoce al sujeto para dominarlo. La izquierda no lo conoce para liberarlo. Estamos sonados. Lenin, yo no he leído toda la obra de Lenin, todavía no entiendo cómo hizo para escribirla, siquiera, pero bueno, tenía un concepto que era el retraso del factor subjetivo. El factor subjetivo, o sea, la subjetividad retrasa años y a veces más, siglos. Seguimos pensando a lo mejor con la cabeza de un bisabuelo que vino de no sé dónde. Entonces, lamentablemente, el deseo es revolucionario, totalmente. Bueno,
si vemos la caída de las revoluciones, en Argentina de revolución casi no habrá nada. Algunos economistas de izquierda salvando la distancia, pero poca gente. Socialismo, algunos. Sí, Lina. ¿Sabes lo que pasa? Es que no me funciona el teclado, así que te pregunto si estos conceptos son solamente para gente, digamos, inmigrante, o si incorporas a los afrodescendientes y a los pueblos originarios en el tema de subjetividad. Eso quería preguntarte. Sí, yo te digo, yo siempre te digo lo mismo, yo salgo poco, ¿viste? No puedo hablar mucho, con los afrodescendientes. Pero el concepto no, porque yo tengo problemas, por ejemplo, cuando atiendo migrantes y vienen del norte, vienen con una subjetividad absolutamente distinta en relación al deseo, y el psicoanálisis como que no funcionan en algunas cosas, ¿viste? Y es muy diferente a tener un paciente acá en Capital. A esto me refiero. No, totalmente. De todas maneras, en mi experiencia, que no es tan amplia ni tanto, estas categorías funcionan. Es posible que en algunos no funcionen y serían mucho más felices. Todos seríamos más alegres, por lo menos no sé si felices, porque entre felicidad y alegría hay una diferencia. Mucho más alegres si no funcionara, pero la verdad es que funciona. Sí, la gente sí, el mandato del consumo, por ejemplo. El mandato del consumo yo lo llamo consumismo. Sí, por supuesto que los mandatos son diferentes, Mirta. Por supuesto que sí. Cada cultura tiene su propio mandato. Yo no tengo ahora el mismo mandato que tenía cuando tenía 8 años. Yo tuve una época que era absolutamente religioso, porque había 5 tías que estaban totalmente locas, que me inculcaban la idea de un Dios que estaba en todas partes. Yo me acuerdo, siendo muy niño, que yo dormía en un costado de la cama para darle que Dios estuviera cómodo. ¿Qué hace? Un trastorno de la personalidad muy grave. Resolví hacerme ateo y dormí así por primera vez, ocupando toda la cama. Y es cierto, realmente, yo tuve que elegir entre ser creyente o dormir bien, y elegí dormir bien, qué sé yo, ¿viste? Ya no soportaba más esa idea persecutoria del Dios que estaba en todas partes. Hay culturas que no son tan, que tienen mandatos, no sé llamarlo más blandos, yo creo que el mandato siempre es duro, pero es probable. Por eso digo que la subjetividad es el impacto social de lo psíquico. Si lo social cambia, si la cultura de la persona cambia, la subjetividad cambia, seguramente. Pero vendrán otras cosas, porque hay otros, creo que dijo Mirta, y estoy de acuerdo, los mandatos cambian, pero no creo que haya cultura sin mandatos. Ahora, no soy antropólogo, no puedo ir, que siempre te dicen, no, pero hay una tribu ahí en África perdida, qué sé yo, no sé, qué sé yo, por ahí sí, como en la Universidad del Edipo y todo eso. Es muy difícil un discurso universal para todos y todas, ¿no? Seguramente no. Qué sé yo, pero hablamos de una matriz occidental, cristiana, patriarcal, capitalista, que abarca millones y millones de personas. Ahí Julián dice, quedémonos en lo social. Bueno, entonces, esa subjetividad como decantado identificatorio de la lucha de clases es lo que nosotros podemos pensar de dos maneras. Como totalmente sometida a los mandatos, y los mandatos son siempre de poderes, y ponemos imperio como una especie de metáfora del poder. Poder absoluto, poder relativo, pero poder. Y la subjetividad colonial sería aquella subjetividad totalmente accesible, sometida a esos poderes. Es decir, la subjetividad que ya no lucha por su deseo. Armando Acevedo ha levantado la mano. Armando. Descúchate y anda. Está mudo. ¿Cómo poder identificar la contradicción entre mandato y deseo? Si cuál incluye a cuál, es una modificación de las subjetividades en el mundo capitalista muy terrible para nosotros. Gracias, Armando, gracias, porque hay algo fundamental de lo que dijiste. Jesús decía, levántate y anda, y ahora hay que decir, desmuteate y anda, ¿no? Porque si no, esa es la era digital. Bueno,
Hay un artificio, Armando y a todos y a todas, que es la culpa. La culpa es el gran invento de la cultura represora y casi se me olvida mencionarlo. Gracias, Armando. La culpa es un artificio que legitima un castigo. Armando, ¿querés decir algo? La culpa, la definición mía de culpa es artificio que justifica un castigo. Sí, totalmente, Lina. Sí, sí, claro. Por eso esto no hay nada que se pueda decir que es para todos. Ahora, los originarios, como vos bien decís, viven así y así les va. Por eso sufren exterminio, persecuciones y en definitiva muerte y desaparición. O sea, por lo menos en Argentina y en otros países también. Bueno, Julián hace un comentario gracioso. Bueno, la derecha conoce el objeto para dominar, lo agrego. Como el deseo es. Lo que pasa es que estas notificaciones me cortan una parte, me castran, qué sé yo. Tendría que ir al chat, pero ahí ya me pierdo más de lo que quisiera. Bueno, estábamos en la culpa. La culpa es un artificio que legitima un castigo. Sí, totalmente, Marina, así es. El mandato y sumisión, listo. Subordinación sin valor, yo digo. La culpa es subordinación sin valor. ¿Sin valor de qué? De enfrentarla. Y la culpa es religiosa, pero también laica. En muchos partidos políticos, por lo menos en Argentina, son congregaciones de mandatos. No sacar los pies del plato. No sacar los pies del plato, porque te lo cortan el pie. ¿Y qué es el plato? Es el poder, es la rosca, es los que manejan todo. Aparte, Alfredo, perdón, la culpa, como la severidad del super-yo, ¿no es cierto?, en ese sentido, le sirve al poder, porque hace sujetos más dogmáticos, más sumisos, pero aparte la propia culpa los presiona más aún, más allá de la presión externa, ¿no? Es exactamente así, Roberto. La culpa es interna y el culposo se siente culpable. La culpa y la autocensura lo provienen de un dato totalmente. Por ejemplo, la noción delirante, porque se habla mucho de nuestro presidente delirante, pero no es el único delirante, ¿no? La historia ha habido delirante. El pecado original. Nace un bebé con el pecado original que hay que redimir. ¿Cuál es el pecado original? Haber nacido. ¿Cuál es el pecado original? ¿Cuál es el pecado original? Entonces ahí viene toda la ceremonia del bautismo, aunque no crean, yo he sido bautizado, no tomé la comunión, pero he sido bautizado en una iglesia totalmente jodida como la iglesia anglicana, una iglesia espantosa. Pero bueno, ¿cuál es el pecado original? La culpa por nacer, la culpa por desear nacer. De eso hay que redimirlo. Entonces la culpa se instala como un parásito. Y Roberto ahí puso una palabra que, como yo supongo que la culpa por amar, absolutamente. Culpa para todo. La culpa por tener culpa. El pecado original es el conocimiento totalmente, pero el conocimiento en un sentido fundante. Conocimiento es el vínculo, el deseo. Sin eso no hay conocimiento. Es muy interesante el tema del conocimiento. La culpa por desear lo prohibido, ahí, en realidad es prohibido para que no lo desees. Es prohibido para que no lo desees, porque los poderosos desean lo que se les ocurre y no tienen ningún empacho. Acá en Argentina existía un refrán que decía: el ahorro es la base de la fortuna. Después vino un filósofo que se llamó Barrio Nuevo, que dijo: nadie hace la plata trabajando. Y ahí lo censuraron, porque dijo la verdad: nadie hace la plata. Diferencia de culpa con responsabilidad. Qué preguntita, Mirta. Juro no olvidármela y la voy a contestar. La contesto ahora porque si no me olvido. Culpa va con deseo como falta. Los saludables toman el concepto de deseo como invención. Bueno, buenísimo, buenísimo. Yo ahí diferencio falta de carencia, que es otra trampa que hace la cultura represora. Una cosa es la falta, otra cosa es la carencia. Hay tantos mensajes que ya no. La culpa por haber ido a la fiesta acá hay que pagar como castigo y aprieto. La diferencia reside en el concepto de gracia, Mirta, para mí. Serían Peñalosa. Bueno, me olvidé lo que planteaba Mirta. ¿Será posible? ¿Qué fue lo que dijo Mirta? Ay, soy terrible, bueno. Responsabilidad. Responsabilidad es
Ustedes dirán que responsabilidad es responder por todo. Liliana tiene la responsabilidad de haber sugerido que me invitara. No sé si Lina y Roberto ya se van repitiendo, pero ella responde, pero no tiene la culpa. No tiene la culpa. Tiene la responsabilidad, sí. Yo hace poco en una charla, no sé si dije, yo me responsabilizo de todo, no me culpo de nada. Porque yo creo que mi ley es también mi responsabilidad. Pero no mi culpa. Guarda, yo la culpa sé. Yo sé quién la tiene. Yo sé quién preparó mi ley. Quién lo usa mi ley inclusive, guarda. Detrás de los que están detrás de mi ley, mucho peor. Mi ley por lo menos es loco. Mi ley no siente ni culpa ni responsabilidad, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero como vos preguntaste cuál es la diferencia, yo creo que la diferencia es esa, responsabilidad y la capacidad de responder. Yo respondo por todo lo que puedo. Para culpa es un artificio para que yo me sienta mal, para que me paralice. Claro. Hace poco hubo una situación con un militante que yo quiero mucho, no voy a decir el nombre, y yo decía, no se trata de juzgar nada, pero sí de entender algo, porque todo el mundo juzga. Todo el mundo juzga, reprocha. Es la diferencia entre responsabilidad y hacerse cargo, absolutamente. Yo me hago cargo de mi ley. En algo hice mal o algo no hice del todo bien. Yo, miles de militantes, guarda, esto es muy importante porque yo creo que mi ley en la Argentina es una consecuencia, no es una causa. Sí. Y esto es muy diferente. Todos los insultos a mi ley, insultos, ¿sí? La psiquiatrización de la política es nefasta. Es justamente no hacerse responsable. Porque lo más loco de todo esto es que a ustedes lo votaron. Eso es lo que nos pueden soportar mucho. Y lo votaron. Y que sean responsables de que lo hayan votado a mi ley. A veces se comparación a la dictadura militar. No tiene nada que ver con la dictadura militar. La dictadura militar entró a sangre y fuego, desaparición, secuestro, tortura y asesinato. No puedes comparar un proceso constitucional con una dictadura militar. Es lavarse las manos. Acá hay un montón de militantes, respetables la mayoría, no todos, y políticos que son Poncio Pilatos. Tienen la mano llena de sangre y se las lavan. Y no se hacen cargo. Absolutamente. La culpa es de los que lo votaron, pero no te preguntás por qué lo votaron. Vos no tendrás la culpa de los que lo votaron. No será al revés, que ellos son responsables del voto, pero vos sos culpable de que lo hayan votado mi ley, porque no tenías nada más inteligente que ofrecerle a la gente. A ver, vamos. Porque si no, te digo, mi ley no sé cuánto durará, yo creo que lo menos... Un voto castigo, un voto bronca, un voto repudio, fue un voto de eso. En la época de Menem ya tenemos el voto cuota. Exacto. Yo escribí una vez, lo que pasa es que tengo la virtud de que me lee muy poca gente, pero escribí una vez que decía que nos hemos recuperado de la dictadura militar, pero no nos recuperamos del menemismo. Nos recuperamos del menemismo. Porque Villarroel, que defiende a los represores, bueno, ahí le pegan, le dan de todo, está bien, se lo merece. Pero, mira, públicamente reivindica el menemismo. Y el menemismo tuvo muchos responsables, no solamente Menem. Menem fue 10 años presidente y nunca lo expulsaron del Partido Justicialista. Terminó siendo senador. Y se murió y siguió siendo senador 3 meses más porque nadie se dio cuenta que estaba muerto. Ya ni hablaba. Después se lo llevaron. Bueno, eso es un chiste mío, no sé si es así. Pero quiero decir que el menemismo nunca murió del todo. Porque todos fueron responsables del menemismo. Y en el menemismo hubo muchos culpables. A uno, es terrible pensar así, pero a uno más detestable, pienso en Fujimori en Perú, que ahora está reciclado, Fujimori en Perú. ¿Cuántos responsables hubo? ¿Cuántos se habrán alegrado de cuando lo agarró a Abigail Guzmán? Lo tuvo ahí encerrado en una jaula. ¿Cuántos se habrán alegrado? Sin pensar en el origen del Sendero Luminoso ni nada. Ahora, algo que dice Pablo José, que lo que más me gusta es que comparta lo que yo digo. Es muy útil. Me alegra mucho que yo estando intentando. Yo prometo dentro de pocos minutos ya callar.
Entonces la subjetividad colonial, esa subjetividad donde el propio deseo de libertad es abolido. Yo, parodiando a Eric Fromm, cuando escribe ese libro El miedo a la libertad, hice un aforismo, se lo dijo a Nina que lo mencionó, tenemos miedo a la libertad, pero no tenemos pánico a la esclavitud. Don Amo. Ser esclavo es un deseo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque a partir del saqueo, la extracción, el tráfico de esclavos, Estados Unidos, bla, 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 todo lo que sabemos, ser esclavo también es un deseo. Porque es peor que el esclavo, ¿qué es? Es lo que se llama hoy la población excedentaria. La población servidumbre voluntaria, el discurso de la servidumbre voluntaria, que es de quién, no me acuerdo quién lo escribió, pero lo leí en su momento. El discurso de la servidumbre voluntaria. Ser siervo, ser esclavo, es también un deseo. Ahora, ¿quién? Sí, de acuerdo a esto que dice Dussel. No he leído a Dussel, no todo lo que necesita, lo que yo hubiera necesitado. No hay programa que un esclavo con látigo. Ah, sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, ese esclavo con látigo que termina siendo amo es la subjetividad colonial, es satisfacer. Yo escuché una vez una declaración de Adolfo Eichmann, secuestrado acá por el Mossad y luego ejecutado en Israel, que decía que él actuaba de acuerdo a lo que él suponía que al Führer le gustaba. Hay que leer mucho, hay que tragarse, hay que tener estómago, aconsejo tenerlo, para escuchar lo que dice un fascista o un nazista. Ana Galma. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es sobre esto que recién usted mencionaba, sobre este problema de cuando el mandato se interioriza y se convierte en deseo, muta hacia el deseo. ¿Cómo se puede identificar ese deseo que mutó hacia el mandato y ese deseo, por decirlo de un modo original, ese deseo que como una subjetividad me acontece realmente? ¿Esos dos deseos pueden ser identificatorios, se pueden diferenciar o ya se pueden como amalgamar de un modo, de manera poco identificatoria? No sé cómo mencionarlo, si se entiende la consulta. Perfecto, Ana, perfecto. Como toda respuesta es acotada, parcial, pero hay, de la misma manera que nosotros podemos identificar la culpa por sus efectos y la culpa por ¿qué pasó? No. La culpa es el castigo y el castigo generalmente es autocastigo. Lo que tú preguntas, Ana, es el tema del placer. Alguien que ha mutado que el mandato lo obligó a, como decía antes Roberto, a aniquilar el deseo, es alguien que no siente placer. Y la pregunta sería muy simple: ¿qué te gusta? No sé, vayamos al cine, pero ¿tenés ganas de ir al cine? No sé, a lo mejor yendo me dan ganas. ¿Tenés ganas de leer a Shakespeare? Y no sé, son personas desconectadas de su deseo. Tremendo, es tremendo, es una especie de masacre subjetiva. No saben lo que quieren. No saben realmente lo que quieren, porque lo que quieren ya ha sido capturado por el mandato. Y por ahí recuerdan lo que el padre, la madre o la abuela les decía. La vocación. La vocación muchas veces somos la profesión que querían nuestros padres o nuestras madres o nuestras abuelas. Yo siempre digo, yo hubiera querido ser abogado, inclusive ingeniero químico. Julián larga cada pregunta que hay una relación, Alfredo, hay una relación terrible. Levantó la mano, pero no lo veo, Alexander. Sí, Alfredo, te decía que hay una relación terrible entre el mandato y la identificación. Se potencian, ¿no? Absolutamente. Por eso digo decantado e identificatorio. Acá Claudia Gargalo, Mercedes también. Ahí había levantado la mano Alexander, no sé, bueno, se fue. No sé. Se enojó Alexander. Sí, sigamos, no sé, debe andar por ahí. Sigamos. Bueno, todo esto que están preguntando es básico, es básico. Bueno, término del género, absolutamente, ¿no?
Por supuesto, todo esto está atravesado además por el capitalismo, por el patriarcado y demás. Pero ya que estamos, el género que históricamente no podía dar cuenta de sus deseos es el género femenino. No podía dar cuenta de su deseo. Ese es el gran mérito de Freud. Freud liberó a las histéricas, le liberó el deseo, que se enganchan con lo que se aman. Los síntomas histéricos eran todos producto de la represión del deseo. Yo me acuerdo, no voy a decir mi edad, pero me acuerdo de la época que una mujer creía que si no tenía orgasmo no se embarazaba. El orgasmo femenino es algo un hecho muy reciente. Es decir, la capacidad orgásmica que un discípulo de Freud, Wilhelm Reich, desarrolló muchísimo, es muy reciente en la historia de la humanidad, por así decirlo. Es más, también el orgasmo es reciente para el varón, guarda. Esto nos lleva a otra cosa, pero estoy de acuerdo en lo del género. No es igual para todos los géneros, y menos para las disidencias. Justamente son las disidencias las que más ponen en superficie el deseo. Eso es insoportable para la cultura represora. Insoportable. Freddy... Orgánica. Bueno, yo que pensaba ir a México, bueno, no voy, no. Alfredo, ahí Freddy levantó la mano. Freddy, acá. Dale, Freddy. Sí, buenas noches, Alfredo. Un gusto saludarlo. Hacía referencia al deseo del esclavo, ¿no? O sea, el esclavo es un deseo de ser esclavo. Ese deseo, como se sabe, es infinito, se manifiesta en diferentes frustraciones, pero sin embargo la sociedad formó al esclavo en ese deseo, o sea, lo sometió, lo condicionó, y es así como opera dentro de las sociedades, o ¿qué es lo que opinas? No, totalmente de acuerdo, creo que te entendí. En vez de sociedad yo digo cultura represora, pero es parecido. Claro que el formateo del deseo para que desees ser esclavo. Obviamente, pero eso es lo grave, por eso digo, citaba lo de Lenin, ¿no? El factor subjetivo retrasa. Ahora, ha habido historias de esclavos que han podido recuperar su deseo de no ser esclavo. Fíjense esto, qué importante. El esclavo que recupera su deseo de no ser esclavo. Estos son los espartacos de la historia, Espartaco, Amaro, tantos otros, que se han revelado, porque de larga, también han revelado como corta, revelado como larga al deseo de ser esclavo. Han creado nuevos deseos. Cecilia levantó la mano. Sí, no, yo lo que pienso recién en relación a la pregunta del compañero es esto de, por eso el querer cambiar lo que somos, digamos, construir visiones diferentes sobre lo que pasa, en ese sentido, digamos. Es hablar de sujeto político, de quién es el sujeto político hoy, cómo se van configurando nuevas formas. Bueno, tu intervención me hace pensar en algo que desde el movimiento Chico del Pueblo se viene diciendo, que es el niño, la niña como sujeto político, no como sujeto de derecho, que es otra cosa distinta. Sujeto de derecho es una cosa importantísima. Sujeto político es otra cosa también importantísima. El sujeto político es aquel que ha recuperado su propio deseo. ¿Deseo de qué? Deseo de libertad, deseo de autonomía, deseo de alegría, deseo de comida, deseo de salud, deseo de vivienda. Son infinitos los deseos. Si ustedes me dicen qué diferencia entre deseo y necesidad, os diré que el deseo es cuando la necesidad se satisface placenteramente. Evita, decía, detrás de cada necesidad hay un derecho. Y yo digo, detrás de cada deseo también hay un derecho. Porque el deseo es la forma cultural de satisfacer la necesidad. No sé si soy claro. El hambre justamente te tiene ausente de deseo. Vos comés cualquier cosa si tenés hambre. A pesar de que para el hambre hay pan duro. Mi primer trabajo para Pelota de Trapo fue hay pan duro para el hambre. Por ahí hay un refrán muy reaccionario. La mayoría de los refranes son reaccionarios. No hay pan duro para el hambre. Sí, para el hambre hay pan duro. El que tiene hambre sabe que el pan está comiendo. Si está duro no está duro. Alfredo, ¿pero puede haber necesidad sin deseo? Bueno,
Buena pregunta, buena pregunta. En la cultura represora sí. Sí, una represora sí, claro. ¿Y sabes por qué? Porque me hace pensar, ¿no? Acá, y cuando digo acá digo la Argentina, y cuando digo la Argentina no digo nada, porque en la Argentina hay 20 Argentinas dentro de Argentina. Son países armados así, con una aguja de coser. Bueno, creo que en Latinoamérica debe pasar eso, pero acá pasa muchísimo, con el tema de la inmigración, todo el tema. Acá existe lo que se llama NBI. Yo odio las siglas, todas las siglas son represoras. Necesidades básicas insatisfechas. Cuando la necesidad básica está insatisfecha, vos la podés satisfacer aunque contraríe tu deseo. No sé si soy claro. Claro. Yo siempre digo, yo en mi experiencia, no voy a decir cuántos años tengo, ya lo dije, pero tengo mucho. Nunca sentí hambre. A lo sumo sentí la variedad burguesa del hambre, que es el apetito. Pero hambre no. Sed sí. No voy a decir de momento, pero sí, sed sí. Hambre no. Y yo creo que cuando la necesidad básica está insatisfecha, vos podés intentar satisfacerla. No voy a dar ejemplos que son un poco macabros, a pesar de que contraríe tu deseo. ¿Qué significa esto, Soledad? Que vos nunca pedirías eso, nunca comerías eso si pudieras elegir. No sé si nunca harías eso si pudieras tener opciones de otras cosas. Porque el libre albedrío está muy bueno, pero tenés que tener opciones. Porque si no hay opciones, no hay libre albedrío alguno. Claro. Y en la necesidad básica insatisfecha no hay opción. No hay opción. Está bien. O la satisfaces o morís. Los que se te llenan los Andes, por ejemplo, totalmente. Lo que dice Deleuze, suscribo totalmente. Bueno, entonces la subjetividad, hay necesidad sin deseo. Por eso el imperialismo es un grado de necesidad que nos impone totalmente. Lo que dice Claudia es muy importante porque toda demanda es artificial. Es la oferta la que determina la demanda, no al revés. Por eso todas las luchas contra los consumidores fracasan todas. Consumidores de lo que sea, de lo que sea. Hay que atacar la oferta, no la demanda. Porque toda demanda es artificial. Por ejemplo, nadie demandaría una hamburguesa de McDonald's, que todos sabemos que es veneno, si no hubiera una fábrica que se llama McDonald's, que es la propaganda, la cajita feliz, la cajita feliz. Nadie demandaría de McDonald's y su hamburguesa. A mi nieto tengo que a veces convencerlo a no ir a McDonald's, lamentablemente. Si hubiera McDonald's. Yo nací en un mundo que no existía McDonald's. ¿Quién se acuerda la vida que no había Coca-Cola? Está en todos lados. La oferta formatea la demanda. Esa demanda se llama ni celulares, por supuesto, ni celulares. Yo todavía me acuerdo del teléfono negro, cable. El teléfono de la casa de mis padres, 594285. Todavía me acuerdo de los números. Imagínense la cantidad de información que tengo que no sirve para nada. Bueno, esa es tierna, por lo menos. No existía la tarifa plana, era tarifa única. Vos podías hablar lo que quisieras. Ente se llamaba el organismo que después privatizó Menem. Ente. Lina hizo un aporte y se Ente, muy bien. Exactamente. Mercedes. Bueno, el TCM, claro, sí, totalmente. La oferta hormonal es el famoso tema de los trastornos. Hay trastornos por oposición, trastornos increíbles. El TCM5, que yo no sé si ya está aprobado o no, pero todos son trastornos. Esto sería un trastorno del espectro digital. Todos los que estamos acá estamos trastornados. Yo el primero, por supuesto. Después viene el ideal. Pero la palabra trastorno es para no meterse en el tema de enfermedades, pero sí, ¿saben por qué? Porque el trastorno implica una medicación específica. El DSM-4, DSM-5, todo el tema de los trastornos, es el gran invento de Roche. A mí una compañera, me acuerdo, una alumna de la Universidad de Madre Plaza de Mayo, cuando yo todavía estaba, le preguntó qué era el ribotril. No, qué era el ataque de pánico, perdón, qué era el ataque de pánico. Yo le contesté, es un invento de Roche para vender ribotril. ¿Un invento de qué?
un invento de Roche de un laboratorio para vender Rivotril. Me miró y me dijo, sos un boludo, y se fue. Bueno, pero era cierto. Esos laboratorios tienen que inventar trastornos para poder medicar. Hoy una paciente me dijo, no tendré TDAH. No sé, qué sé yo, a lo mejor sí, qué sé yo, ¿quién te lo dijo? Y un psiquiatra y me dio tal cosa. Y bueno, lo que quiero es sentarte eso. Tomarlo por las dudas, a ver si todavía tenés y yo te digo que no. Pero quiero decir, todo el negocio es el negocio de la medicación. María Julia Alzogaray, y me había olvidado de María Julia. Tal cual. Y se acuerdan los argentinos, por lo menos que estemos acá, el discurso de Doña Rosa, que inventó Bernardo Néctar, Doña Rosa, otra que algoritmo. Le hablo a Doña Rosa, ¿viste? A Doña Rosa. Doña Rosa era subjetividad colonial, totalmente, Doña Rosa. Bueno, el deseo de curarse, bueno, es que ahí está. El tema es que todos tenemos trastorno. Todos los que estamos acá tenemos trastorno. Y ahí, Alfredo, ahí vemos que estos mandatos no son tan explícitos siempre. Hay mandatos sutiles que se van infiltrando en la cotidianeidad y en todos los dispositivos en que uno está inmerso, ¿no? Por eso es tan difícil que un sujeto, digamos, quiera salir de donde está, de ese lugar colonizado, ¿no? Es resistente, resiste a toda posibilidad, en general estamos hablando, resiste a toda posibilidad de salir de donde está. Totalmente de acuerdo. Por eso creo que el trabajo en la subjetividad, podemos discutirlo, podemos ampliarlo, es fundamental. Y yo creo, y esto hablo de mi propia experiencia, es que exactamente, estás tan colonizado que te das cuenta que estás colonizado. Rosa Luxemburgo dijo, la única posibilidad de darse cuenta que no tiene cadenas es caminando. Si no caminas no te das cuenta de las cadenas. Rosa Luxemburgo, me felicito de acordarme, tiene una definición de libertad. ¿Se acuerdan que el modernismo dice la libertad de los demás termina donde... La libertad mía termina donde empieza la libertad de los demás? Eso es nefasto. Esa frase es nefasta. Rosa Luxemburgo dice, la libertad de los demás prolonga la mía hasta el infinito. Que tiene una idea de libertad no colonial, colectiva, social, comunitaria, política. Decir que mi libertad termina donde empieza la del otro es totalmente colonialista, porque el otro termina siendo un gran otro. Entonces mi libertad termina donde empieza la libertad de Elon Musk de poner todo su sistema de internet, inclusive en pueblos de Mato Grosso. Ha inundado comunidades originarias con inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial es otro gran tema, ¿no es cierto? Vieron que ahora WhatsApp también tiene su inteligencia artificial dentro del dispositivo. Bueno, o sea, el tema de la subjetividad colonizada, y por eso el imperio vive en nosotros. El título de la charla, el imperio ya vive en ti, es esto. El imperio vive en ti a través de tu propia subjetividad colonizada. Ahora la pregunta es, ¿nos colonizaron? Yo creo que sí. Por supuesto que es puro individualismo. Por eso hablamos de sujeto, no de individuo. Acá hay un concepto muy importante que son las masas artificiales de Freud, que es un concepto importantísimo. Bueno, parece que... Porque uno puede ser individualista en la masa también. Las masas no son garantías per se, por ser masas, contra el individualismo. Dicho de otra manera, hay un individualismo de masas. ¿Sí? Hay individualismo individual, totalmente de acuerdo. Pero hay individualismo de masa, peligrosísimo. Voy un poquito más allá. El individualismo de masas es el fascismo. Sí, acá Cecilia apunta. Todo autoritarismo. Sí, pero digámoslo, sí, totalmente de acuerdo. Digamos que el fascismo es un individualismo de masa. Sí. Y bueno, pero hay que decirlo. Porque por eso lo pueden votar. ¿Qué me importa que lo hayan votado? También se eligió a Barrabás y no a Jesús. Y bueno, eso. La gente a veces se equivoca. Es el tema de que el pueblo nunca se equivoca. Es nefasto. El pueblo se puede equivocar.
cuando está capturado por el individualismo de masas. Por ejemplo, ¿se puede de algún modo descolonizar haciendo consciente un mandato que nos colonizó? Respuesta de un psicoanalista de muchos años: sí, se puede. El pueblo se suicida tantas veces, pero lo que pasa es que, como la cigarra, como decía Mariana Walsh, tantas veces lo mataron, tantas veces resucitó, acá estoy, esperemos que sigamos estando, ¿no? Sí, se puede. Freud era un genio, bastardeado por la burguesía y bastardeado por la cultura represora y por la religión, pero era un genio equivalente a Marx, fácilmente. Y el que más lo vio fue León Rosicna, que hizo el curso de marxismo y psicoanálisis brillante, que muchos hicieron también. Decía que hacer consciente el inconsciente. Dijo muchas otras cosas, te comprenderán, pero es un primer paso, hacer consciente el inconsciente. Porque sobre el inconsciente no tenemos ningún control. El inconsciente nos maneja. Cuando hacemos consciente el inconsciente, intentamos volver a ser dueños de nuestra propia existencia, lo cual no es fácil, lo cual es extremadamente difícil. Y en una época se hacía, en los 70, inclusive en los 80, se hacían grupos de reflexión, grupos de pares, coordinados o no, el famoso grupo operativo, grupo Valiant en su momento. Se hacían muchos grupos donde la gente buscaba reflexionar. También pasar a la acción, pero pasar a una acción plena, una acción que haya sido pensada, reflexionada, compartida. Si no, es también un acto suicida. Por eso digo que cuando yo digo el imperio, el gobierno creó una unidad de, a ver, Lina. Eso apareció hoy apareció, en página 12. ¿Qué apareció? ¿Qué? Que el gobierno creó con Bullrich una unidad de inteligencia artificial para monitorear redes sociales, para prever disturbios, identificar movimientos de grupos delictivos, o sea que estamos todavía con mayor nivel de subjetividad colonial. Absolutamente, bueno, por eso yo escribí un trabajo, insisto, a mí me lee poco, pero con un compañero peronista que dijo la revolución digital, ¿no? Que yo no sé qué. Y Irene seguramente se debe acordar. Yo dije, no, lo digital es reaccionario. Y escribí un artículo donde yo hablo de la restauración digital conservadora. Bueno, pero acá nosotros estamos usando lo digital para otra cosa. Ahí está, justamente, pero esa otra cosa no le interesa ni a Bullrich ni a Milei. Todos estos movimientos son contrahegemónicos, contraculturales, de resistencia, como dijo Roberto, claro que sí. Y obviamente, cuando vos enfrentás a un enemigo, le robás las armas. Obvio. Bueno, pero quieren el control de todo. Ellos. Bueno, pero Alfredo, tú dijiste una cosa muy importante en algún momento de la charla, de varias cosas importantes por supuesto, pero que planteaste, no sé si lo entendí mal, pero de alguna forma nuestras cabezas van por atrás, ¿no? Es decir, el capitalismo en su producción capitalista es puramente presente, una pragmática del presente. Ahora, nuestros cerebros, nuestras cabezas, nuestras mentes están retrasadas. Por ejemplo, vos hablaste del inconsciente, me parece fundamental. Y sin embargo, la política, y sobre todo la macropolítica, no toma en cuenta y al inconsciente se lo reduce al espacio clínico, psicopatológico. Tal cual. Eso me ha costado años, por eso una de las instituciones a las que también renuncié, la Escuela Argentina de Psicoterapia, después de 40 años, porque no había manera. Es más, hay un Edipo libidinal que se da a los 5 años, pero hay un Edipo político-social que empieza en la metamorfosis de la pubertad. Eso yo lo aprendí de Gregorio Barenboim, una persona, un sabio total. Tuve el privilegio, he tenido el privilegio de conocer directamente a muchos sabios y sabias. Yo no lo soy, pero tuve el privilegio de estar con ellos. Uno, Gregorio Barenboim, León Rosicna. Trabajaron mucho en eso, décadas. En una jornada que se hizo sobre transvestismo, alguien dijo, estos colonizados que hay en todos lados, bueno, pero que no sea político. No hay nada más político que el transvestismo. ¿De qué quieres hablar? ¿El delirio del pene? ¿De qué hablas? Hay una frase en Freud
que habla de la envidia del pene, ¿no? Yo dije, sí, la envidia del pene existe, también hay penes que dan envidia, o sea, dejemos de lado todo eso, hagamos al travestismo como sujeto político. Alfredo, acá yo te digo una cosa, por eso yo dije que eras psicoanalista no rancio, porque los psicoanalistas están rancios ya. No adjuntan el poder en la conformación de las subjetividades. Absolutamente, absolutamente. Claro. Además se quedan en lo que León hablaba del Edipo infantil. Es ilusorio, infantil e imposible. El capitalismo es la concreción en el adulto del Edipo infantil. Ahora, vos lo decís así, lo tenés que fundamentar. Yo creo que se puede fundamentar, porque implica, por ejemplo, la relación padre-hijo no es una relación recíproca. El padre es padre del hijo y el hijo no es padre del padre. Entonces, no, lo que es recíproco es la relación de fraternidad. Es así. Yo soy amigo de mi amigo que es amigo mío. Pero la relación padre-hijo es lo más asimétrico y jerárquico que hay. Sobre esa jerarquía inmutable, incuestionable, se monta el capitalismo. Entonces están los capitalistas. El peronismo fue un intento bastante interesante, yo creo que muy interesante, de tratar de adecuar el famoso contrato, la sociedad organizada, ¿no? El empresario con el obrero. Por favor, son intereses antagónicos. Porque el empresario tiene una empresa para ganar dinero, no le importa nada más que ganar dinero, lucro. No es lo mismo el lucro que el honorario, lo discutimos en otro momento, el lucro. Y el obrero es por la necesidad básica satisfecha. ¿Ustedes creen que ahora el problema justamente, ¿se acuerdan cuando se hablaba del ejército de reserva, del proletariado? Bueno, ahora no hay ejército de reserva. La única reserva son de robots. Ahora el problema es muchísimo peor, porque la digitalización, la cuarta revolución tecnológica, como quieran llamarla, permite fábricas sin obreros. Como diría Bertolt Brecht en una famosa frase, por ahí ya es tarde. Pero lo que decía Lina, sí, todos los grupos guerrilleros le robaban armas al enemigo. Sí, por supuesto, esto que estamos haciendo ahora es un acto político, es un acto de rebeldía, porque le hemos robado el arma al enemigo. Una máquina de guerra, Alfredo. Una máquina de guerra. Absolutamente. Roberto buscando link desesperadamente, ¿viste? No esperaba que Mitch le dijera, usted no puede generar un link para que hable Alfredo Grande. Sí, es la cultura represora. Y bueno, ahí está, lo estamos enfrentando mucho más de lo que queremos. Sí, Alfredo, vamos 1 hora y media. En este momento hay 88 personas muy atentas y no sueltan. ¿Cómo vamos? No, yo creo que yo por lo menos estoy muy contento. Y yo estoy contento, que todos estén contentos, pero bueno. ¿Tiramos un poquito más? Sí, acá Pablo... Yo mucho más no puedo. Yo le voy a tirar la... No, estoy ocupada. Alfredo, el problema, Alfredo, también, que hablamos de la producción deseante, como la valoración del inconsciente, de las subjetividades, que no solamente tiene la reducción de mandarlo a la clínica y a la psicopatología, sino que los mismos espacios clínicos los reducen exclusivamente al complejo Edipo, digamos, de Deleuze, Guattari, etc., ¿no? Ahí hay una segunda reducción del inconsciente, de la producción deseante. Eso se llama, o lo llamaron, edipización del conflicto social. Está descrito. Claro. Y gracias a Gregorio Malevich y a toda la saga de institucionalistas, creo que Nina mencionó el espacio institucional del año 91, donde yo tuve el privilegio de estar cerca de René Luró, de Gregorio Barenblith, de Juan Carlos Malevich, de Roberto Castel. Ahí aprendí muchísimo. Y hay un libro, creo que Armando quiere hablar, ¿sí? Armando. A mí me encantó la charla, pero conceptos muy fundamentales. Hacer consciente al inconsciente es importantísimo, porque yo creo que podemos modificar en esa conciencia del inconsciente las necesidades para no caer en el juego del capitalismo.
Totalmente. Por eso el capitalismo ha inventado un montón de cosas para superar el psicoanálisis. Psicología del yo, psicología centrada en la persona, sistémica, un montón de arsenal para sacar lo esencial del psicoanálisis. El psicoanálisis es uno de los 4 o 5 discursos de liberación que hay, no hay tanto tampoco. Marxismo, cristianismo, que no es lo mismo que cristiandad, eso lo aclara muy bien el teólogo Rubén Drick. Una cosa es el cristianismo, otra cosa es la cristiandad. Yo tengo un aforismo que dice: nadie puede ser cristiano en el Vaticano, por ejemplo, ¿no? No se puede ser cristiano en el Vaticano, claramente. San Francisco lo tenía claro, por eso se fue, no este, sino San Francisco, el original, el verdadero. Es cierto, Mercedes Dussel también lo aclara. No, es que lo que pasa es que hay un acervo de conocimientos políticos muy importante. Lo que yo noto es que a veces no está suficiente, es increíble. Yo analizo hace muchos años lo que llamo el encuentro de la subjetividad, no, el encuentro de... Ay, no me acuerdo de lo que yo mismo organizo, esto es complicado. El encuentro de la gratitud militante. Gracias, Irene. Gracias. El encuentro de la gratitud militante. Y es increíble, y por ejemplo, hay muchas personas que se acercan y que vienen, pero muchas personas que están en lo mismo no se conocen. Es increíble. Hay un sabio en la provincia de San Luis que se llama el Tato Iglesias, de la Universidad Transhumante. Es una persona maravillosa con un conocimiento tremendo, hace más de 40 años que está en la Universidad Transhumante, que es realmente contrahegemónica, una universidad transhumante. Ha recorrido el país 2 o 3 veces en un micro mítico que es el Quirquincho, y mucha gente no lo conoce. Ya interesante. Yo tuve el privilegio de conocerlo. Ahora, ¿por qué lo conocí? ¿Por qué me invitó a mí a que diera una charla? Es una cosa muy loca. Con Irene hemos ido ahí y hemos hablado con el Tato, y realmente es un sabio, así nomás sabio. Peleado con los Rodríguez A, siempre peleado, históricamente peleado. Pero es un sabio. Y además organizó un dispositivo contrahegemónico transhumante. Y él se conecta con los originarios, con los afrodescendientes, con todo el mundo. Adelante, educación popular. Arrancando esta famosa frase que creo que de Paulo Freire: la cabeza piensa donde los pies pisan. Y es probable que si uno pisa en distintos lugares, también piense de distinta manera, seguramente es así. Pero por eso el capitalismo te dice cada cosa en su lugar y lugar para cada cosa. No hay poder para el capitalismo que ser desordenado. Ibas a comentar un libro, Cierto, el libro se llama El psicoanalismo. De Castel, es de Robert Castel. Sí. De Robert Castel, excelente, Nina. El psicoanalismo. Cualquier psicoanalista, yo siempre, leíste el psicoanalismo, no, bueno, léelo y después hablamos, listo. Es muy fácil, ¿viste? Para hacerse... Alfredo, ¿hiciste apostasía? No necesito, no soy católico, no lo puedo, no, soy apóstata por esencia. Esencialmente. Pero es muy buena la pregunta, más allá de lo que yo haga. Yo siempre recuerdo una frase de Harwell muy buena que decía como: estoy en la edad que no puedo dar malos ejemplos, entonces doy buenos consejos. Bueno, el buen consejo es realmente hacer la apostasía totalmente. La charla queda grabada, creo que sí. Sí, se está grabando. Espero que conviene destruirla. Bueno, pero por supuesto que hay que hacer la apostasía. Ahora es muy difícil, ¿eh? La Santa Sede te la pone difícil, la apostasía, no te la pone fácil, ¿eh? Hay un sitio en internet, en Mar del Plata, yo fui a una reunión de apóstatas. Me encantó. Eran como yo, pero peor, era buenísimo. Pero ese libro, El psicoanálisis, es un libro que plantea la apostasía del psicoanálisis. ¿Cómo dijiste vos, Lina? Psicoanálisis. Del psicoanálisis rancio. Rancio. El psicoanálisis, de la definición que surge acá, la dicen en cualquier lado, es maravillosa. El psicoanalismo es un libro que es la apostasía del psicoanálisis rancio. Y fíjense la inteligencia de Castel, inventa una nueva palabra, psicoanalismo. Yo, en un nivel muy inferior, inventé psicoanálisis implicado. Son distintas maneras. Había un sitio que estuvo mucho en la pandemia que se llamaba Psicoanalistas Rancios,
y hacía críticas de libros, sí, de libros y de producciones psicoanalistas rancios, eran los ortodoxos, ¿no? No tuve el placer, nunca me invitaron. Me lo perdí, te lo como dicen acá, te lo debo. Menos vale. Sí, la verdad que sí. Yo tengo la suerte que solamente voy a los lugares que me invitan, lo cual no significa que me vuelvan a invitar después, ¿no? Eso es otra cosa. Mercedes apunta a lo que es cierto, son grupos que están legitimados, fueron y saben, en la década del 70, con la dictadura militar, fue como, acá hay una sirena, perdón. ¿Por qué fueron perseguidos? Una serie, creo que bomberos. Bueno, por ahora bomberos. Todavía no me vienen a buscar. Todavía. El lacanismo, lo que llamamos el lacanismo en la Argentina, nació con la dictadura militar. Porque el lacanismo no trabajaba con grupos, eso no lo digo yo, lo dijo antes un psicoanalista, Panchito Amor, que lamentablemente se suicidó, pero escribió un artículo muy importante, pero el lacanismo y dictadura. Porque el lacanismo planteaba cero trabajo en lo grupal, trabajo individual, trabajo en consultorio, nada comunitario, nada. Para los míticos, toda formación grupal era subversiva absoluta, es que es subversiva. Lo grupal es subversivo. Para el imperio lo grupal es subversivo. Para la Bullrich, para ese famoso protocolo antipiquetes, es subversivo. Y bueno, en el estado de sitio no puede haber más de 2 personas juntas. En Argentina rige el estado de sitio no declarado. Exacto, sí. Argentina actualmente rige el estado de sitio no declarado. El texto del grupo reproduce el contexto, muy interesante. Yo siempre digo que el contexto es texto. El contexto es el verdadero texto. Por supuesto, de todo se puede hablar mucho, pero el contexto es texto. Y decidir qué es texto y qué es contexto también es una operación política. Por eso todo texto sin su contexto es un pretexto. Bueno, también es un aforismo. Otro aforismo, Alfredo. Aforismo para todos en el domingo. Bueno, Roberto, Lina, ustedes dirán, yo creo que los compañeros y compañeras merecen un descanso. Bueno, pero no si te comprometemos para otra reunión en algún momento por venir. Ustedes, yo estoy en manos del Señor. Bueno, estamos en comunicación. Sí, nos comunicamos de nuevo para otra reunión. A todos también los invito para el seminario Nietzsche y la filosofía, así que los que puedan me mandan a mi WhatsApp y nos conectamos. Alfredo, maravilloso el encuentro. No sé si la palabra es adecuada, pero es maravilloso. Ahora queda el trabajo de salir de la subjetividad colonial. Un gran trabajo. Primero que encuentre la fórmula, que me la diga, por favor. Sí. Muy bueno y gracias. Bueno, Roberto, Lina, Juliana, que favoreció este conocimiento, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Hola, muchas gracias por tu Saludos, Alfredo. Muchas gracias. Saludos a todos. Y lo tendremos Alfredo próximamente. Gracias, buenas noches desde México. Hola, ahí cierro.